Iniciamos la tutoría de repaso número 6 y este día vamos a ver lo que es la unidad 6 de la materia, que trata sobre la introducción a la teoría de matrices. Para iniciar vamos a ver el concepto de una matriz. Una matriz de tamaño m por n es un arreglo rectangular de m por n números reales distribuidos en m filas horizontales de la siguiente manera. Y aquí vemos en la presentación lo que es una matriz en donde cada una de las entradas está representada la letra A. Y vemos de que aquí cada letra A tiene dos subíndices. Por ejemplo, aquí primero tenemos el subíndice 1, 1. Aquí el 1, 2. Una matriz nos sirve para ordenar datos. Entonces, cada uno de estos símbolos, A y JJ, es decir, tiene dos subíndices, son números reales que se conocen como las entradas o componentes de la matriz. Se escriben con esta notación de doble subíndice para establecer la posición que ocupan en la matriz. El subíndice de la izquierda y el subíndice de la derecha J indican que el número A, subíndice y JJ es la entrada que se encuentra en la fila I y en la columna J de la matriz, es decir, el número A, subíndice IJ es la iésima entrada de la matriz. Por ejemplo, acá tenemos A, subíndice 2, 2. ¿Qué significa? Que esta entrada de A se encuentra en la fila 2 y en la columna 2. Las filas van a ser las horizontales, es decir, tenemos acá la fila 1, la fila 2, luego la fila I, hasta llegar a la fila M. Las columnas van a ser las verticales. Tenemos la primera columna, la segunda columna, la columna J hasta llegar a la columna N. Por lo tanto, en este caso tenemos que la entrada A se encuentra en la fila 2 y en la columna 2. La notación M de la definición se lee M por N. Con frecuencia decimos que la matriz es M por N y a M por N se le llama tamaño de la. Nótese que A subíndice 2, 3 está en el renglón 2, es decir, en la fila 2 y en la columna 3. Y en este caso tenemos A subíndice 3, 2. Significa que ese valor de A se encuentra en la fila 3, en la fila 3 y en la columna 2. Las matrices las representaremos con letras mayúsculas. Al representar una matriz con una letra se representa sus entradas con la misma letra pero en minúscula. Por ejemplo, tenemos las entradas de la matriz B. Vemos que B está en mayúscula y sus entradas van a ser B minúscula con el subíndice IJ. Tenemos también la matriz M y sus entradas van a ser M minúscula con el subíndice IJ, es decir, la cantidad acá, tanto I como J representa a una fila y a una columna. Ahora veamos algunos tipos de matrices. Primero tenemos la matriz fila y la matriz columna. La matriz fila es simplemente una única fila horizontal de números reales. Y aquí tenemos la forma de una matriz fila, donde tenemos una única fila y tenemos diferentes entradas. A11, A12, A13 hasta A1K. Esta matriz fila es del tamaño 1 por K. ¿Por qué? Porque el valor de 1 representa la fila, que es una fila, y el valor de K va a ser la cantidad de columnas. Cada entrada representa a una columna, que en este caso tenemos que es una columna de tamaño K. De igual manera, una matriz columna es una matriz que consta únicamente de
una columna. La siguiente es una matriz columna de tamaño R por I, donde R es la cantidad de filas. Tenemos una fila, dos filas, tres, hasta la fila R, pero tenemos solamente una columna. Esta es la forma de una matriz columna. Ahora veamos una matriz cuadrada. Se denomina matriz cuadrada a aquella matriz que tiene igual números y columnas. Y tenemos aquí tres ejemplos, en donde el primero representa una matriz cuadrada de 2 por 2, es decir, dos filas, tenemos acá una fila, dos filas, y dos columnas, una, dos. Luego tenemos este ejemplo que es una matriz cuadrada de 3 por 3, es decir, tres filas y tres columnas. Y por último acá tenemos un ejemplo de una matriz cuadrada de 5 por 5. Tenemos 5 filas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora lo que es la matriz diagonal. Es una matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal principal, al menos uno es diferente de 0 y los demás son ceros. Y tenemos el ejemplo en donde la matriz diagonal nos dice que una de las entradas de la diagonal principal debe ser distinto de 0, pero en este caso tenemos tres elementos distintos de 0. Tenemos 3 y las demás entradas van a ser ceros. Notemos de que aquí abajo de la diagonal principal tenemos entradas de 0 y aquí arriba de esta diagonal principal tenemos entradas de valor 0. Ahora veamos lo que es la matriz identidad. Es una matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal principal son todas iguales a 1 y las demás son 0, usando el símbolo I sub K para denotar a una matriz identidad de tamaño K por K. Con esta notación tenemos que, y aquí tenemos la forma de una matriz I sub índice K, en donde su diagonal principal son unos y el resto de entradas van a ser ceros. Y aquí tenemos un ejemplo de una matriz identidad de tamaño 4 por 4, es decir, 4 filas y 4 columnas. Notemos acá su diagonal principal son valores de 1 y el resto de elementos que componen a la matriz son valores de 0. A ustedes les queda revisar el material complementario, revisar el material que está en la plataforma para ver los diferentes tipos de matrices que existen. Aquí hemos visto una parte, sin embargo hay más tipos de matrices. Ustedes lo pueden repasar y en la tutoría del día sábado podemos, si ustedes tienen dudas, me pueden consultar. Ahora veamos operaciones con matrices. Se pueden realizar tres operaciones: la suma, la resta y el producto de matrices. Veamos ahora cómo se realiza una suma y una resta de matrices. Para empezar, tenemos la siguiente regla. La suma y la resta de matrices no está definida para matrices de diferentes tamaños, es decir, las matrices que se van a sumar o se van a restar deben de ser del mismo. Dadas dos matrices A y B, podemos realizar su suma o diferencia de acuerdo a la siguiente regla. Para sumar o restar dos matrices del mismo tamaño, se suman o se restan los elementos que se encuentran en la misma posición, resultando otra matriz de igual tamaño. Antes de continuar con la suma y resta de matrices, veamos otros tipos de matrices. Tenemos acá matriz cero o matriz nula. Esto para entender mejor lo que son algunas propiedades de las matrices. La matriz cero o
matriz de M por N está denotada por O. Es la matriz con M renglones, es decir, M filas y N columnas, en las que todos sus elementos van a ser 0. Y aquí tenemos tres ejemplos de matrices donde todos sus elementos son 0. Ahora la inversa, menos A de la matriz A, donde las entradas son A y J, es la matriz menos A y J obtenida al cambiar el signo de cada elemento de A diferente de 0. Si tenemos una matriz y la antecedemos un signo menos, cada uno de los elementos de esa matriz se va a ver afectada por el signo menos. Por ejemplo, acá tenemos 2, la entrada 2 ahora va a ser menos 2 por este signo menos. Menos 3 ahora va a ser 3 positivo por la ley de los signos. Menos por menos va a dar más. 4 va a ser negativo. Menos 1 va a ser positivo por lo mismo de la ley de los signos. 0 va a ser 0 y 5 va a ser ahora menos 5. Ahora veamos un teorema sobre propiedades de matrices. Si A, B y C son matrices de M por N y O es la matriz 0 de M por N, entonces tenemos la propiedad conmutativa para suma de matrices. A más B va a ser igual a B más asociativa. Esta propiedad nos indica que si tenemos tres matrices A más el resultado de B más C lo podemos asociar. A más podemos asociarlo luego más C. Ahora la suma de una matriz más una matriz nula va a ser la matriz que en este caso estamos sumando A más 0 va a ser A. Luego, si tenemos una matriz y le sumamos su inversa aditiva, tenemos A más menos A va a ser igual a 0, es decir, la matriz nula o la matriz 0. Tenemos una resta, A menos B va a ser lo mismo que tener A más menos B, es decir, la inversa aditiva. Y aquí tenemos unos ejemplos. Suma y resta de matrices de 3 por 2. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la primera matriz compuesta por estos elementos y se nos pide sumarla a la segunda matriz. Notemos de que ambas matrices son del tamaño de 3 por 2, es decir, 3 filas y 2 columnas. Y procedemos a sumar. Recordemos de que la regla nos dice que deben de ser del mismo tamaño y a la hora de sumar la matriz vamos a sumar cada entrada de la primera matriz con la misma entrada de la segunda matriz. Comenzamos por 4 más 3, luego menos 5, que es la posición de menos 5 es la fila 1, columna 2, entonces lo sumamos con la misma posición de la segunda matriz, menos 5 más 2, y lo colocamos 0 más 7, 4 más menos 4, menos 6 más menos 2, 1 más 1. Y procedemos a sumar. 4 más 3 va a ser 7. Menos 5 más 2 es menos 3. 0 más 7 es 7. 4 más menos 4 va a ser 0. Menos 6 más menos 2 es una suma de números negativos, nos da menos 8. Y 1 más 1 es 2. Y este es el resultado de haber sumado estas dos matrices. Observemos que este resultado es una matriz del mismo tamaño que las dos matrices anteriores que hemos sumado. Ahora tenemos una resta de matrices. Para restarlas vamos a restar cada elemento de la matriz de la primera matriz con el mismo elemento con el elemento que se encuentra en la misma posición en la segunda matriz. Tenemos acá 4 menos 3. Ahora, menos 5, 2. 0 menos 5. Luego 4 menos 2. Y aquí menos 6 menos 2. Tenemos menos 6 menos paréntesis menos 2.
por este signo menos. 1 menos 1. Y procedemos a restar los elementos. 4 menos 3 es 1. Menos 5 menos 2 es 7. 7 negativo. 0 menos 5 es menos 5. 4 menos 2 va a ser 2. Y 6 menos 2, aquí aplicamos la ley de los signos. Menos por menos da más. Entonces nos queda menos 6 más 2 va a ser menos 4. Y 1 menos, y obtenemos la matriz resultado de haber restado las dos matrices que tenemos acá. Notemos de que la matriz que nos dio como resultado es una matriz del mismo tamaño que las que hemos restado. Ahora veamos producto de matrices. Para dos matrices A y B en este orden, A por B, es condición indispensable que el número de columnas sea igual al número de filas de B. Si esta condición cumple, el producto A por B no puede realizarse. De modo que esta es una condición que debemos comprobar previamente. Y luego tenemos esta característica. La multiplicación matricial no es conmutativa. Es decir, A por B es diferente que el producto B por A. Y aquí tenemos esto, condición de los límites. Tenemos la matriz A y la matriz B, donde el subíndice A y B y C y D son sus límites. Las matrices A y B deben cumplir la siguiente restricción, lo que estamos hablando en la presentación anterior. Tenemos la matriz A con su índice A por B y la matriz B que es C por D. Las columnas de A deben de ser iguales a las filas de C. Y el producto que nos va a dar de resultado va a ser una matriz de tamaño. La fila de la matriz A por la columna de la matriz B. Ya vamos a ver un ejemplo para ir entendiendo acerca de esta teoría. Veamos lo que es el producto de matriz fila por matriz columna. Tenemos la matriz A, que es una matriz fila, compuesta por estos elementos, de A sub 1 hasta A, que tiene una fila 1 y una columna K. Y tenemos la matriz, que es una matriz columna, que tiene filas K y columnas solamente tiene una. Entonces, el producto A por B de las matrices A y B se define como, aquí tenemos el producto A por B y tenemos la matriz A por la matriz B. Para multiplicar, vamos a multiplicar la entrada de la matriz A con la misma posición de la entrada de la matriz B. Es decir, la entrada 1, 1 de A la multiplicamos por la entrada B 1, 1 y tenemos A por B. Luego sumamos más la segunda entrada de la matriz A por la misma posición de la matriz B. Tenemos A 1 por B 2, 1, es decir, la segunda posición de la matriz columna, hasta llegar al elemento A1 por el elemento BK1. Luego, luego de haber multiplicado cada una de las posiciones, hacemos la sumatoria y nos va a dar un número real. El producto de una matriz fila y una matriz columna se puede realizar solo cuando las matrices tienen el mismo número de entradas. Observe que en la definición ambas matrices tienen K entradas. Como podemos ver acá nos está diciendo que la matriz A
comienza desde A11 hasta A1K, es decir, hasta el valor de K. Y la matriz B también comienza de B11 hasta la entrada BK1. Al realizar el producto de una matriz fila y una matriz columna se obtiene un número real y no una matriz. Veamos este ejemplo para entender esta teoría. Tenemos la matriz fila compuesta por estos elementos. Y ahí tenemos esta matriz columna y se nos pide encontrar el producto de ambas matrices. Entonces procedemos a multiplicar. Comenzamos por la primera entrada de la matriz columna, que es 4, y la multiplicamos por la primera entrada de la matriz columna. 4 por menos 3, más 2, que es la segunda entrada de la matriz columna, por 5, que es la segunda entrada de la matriz. Esa es la primera entrada. La segunda entrada de la matriz fila, que es 2, por la segunda entrada de la matriz columna, 2 por 5, más 1 por 8, que es la tercera entrada tanto de la matriz fila como de la matriz columna. Luego procedemos a realizar las operaciones. 4 por menos 3 es menos 12. Luego 2 por 5 es 10, menos 12, más 10 es menos 2. Luego 1 por 8 es 8, menos 2 más 8 es 6 positivo. Y ahí obtenemos el resultado de haber multiplicado la fila con la matriz columna. Notemos de que tanto la matriz fila como la matriz columna tienen el mismo número de entradas. Y al final nos da como resultado un número real. Ahora veamos el producto de matrices. Considera las matrices A y B, tamaños m por n y n por n, dadas por, y aquí tenemos tanto la matriz A como la matriz B, en donde se nos pide hallar el producto de A por B. Para encontrar el producto de A por B de estas matrices, lo que debemos de hacer es agarrar una fila de A y multiplicarla por una columna de B, así como lo vemos en esta opción, donde C y J va a ser A1, A subíndice I1, A subíndice I2, hasta llegar al A subíndice IN, que va a ser cualquiera de estas filas. Y lo vamos a multiplicar por cada una de estas columnas. B1 subíndice J, B2 subíndice J, B3 subíndice J, hasta llegar a B sub n, B subíndice n, J. Entonces, para poder multiplicar estas matrices, que ya no son matriz fila y matriz columna, vamos a elegir siempre, para encontrar cada una de las entradas de este producto, vamos a elegir una fila por una columna. Por ejemplo, agarramos la primera fila por la primera columna, nos va a dar como resultado la primera entrada B C11 o C subíndice 11. Luego agarramos nuevamente la primera fila y la multiplicamos por la segunda columna, nos va a dar como resultado la entrada C12. Y así continuamos hasta finalizar, hasta la columna P. Luego, para encontrar los valores de las posiciones subíndice 21, C subíndice 22, vamos a elegir la segunda fila y lo vamos a multiplicar por la primera columna para encontrar la entrada C subíndice 21. Por ejemplo, si queremos ya encontrar las últimas entradas, elegimos la última fila y la multiplicamos siempre por cada una de las columnas para encontrar los valores de las entradas de la última fila con la última, con respecto a cada una de las columnas. ¿Cuál es el tamaño de la matriz A por B de este producto? Observe que al realizar el producto de una matriz A de tamaño m por n y una matriz B de tamaño n por p,
el tamaño de la matriz A por B es del tamaño M por P, es decir, la fila de A por la columna de P. ¿Cuándo se pueden multiplicar dos matrices? El producto de dos matrices A y B se puede realizar solo cuando el número de columnas de A es igual al número de filas o renglones. En efecto, observe que cada una de las entradas de A por B es el producto de una matriz fila, es decir, una fila de A, y una matriz columna, una columna de B. Ahora vamos a ver un ejemplo para comprender esta. Tenemos la matriz X compuesta por estos elementos y es de tamaño 3 por 3. Y la matriz Z que está compuesta por estos elementos y es de tamaño 3 por 2. Aquí tenemos 3 filas y 3 columnas, es decir, la matriz X es una matriz cuadrada. Y la matriz Z tenemos 3 filas y 2 columnas. Una de las características para poder multiplicar dos matrices es de que A debe tener el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. Notemos acá que en este caso A va a ser X, va a ser la primera matriz, y B va a ser Z. Entonces, el número de columnas de X va a ser igual o debe ser igual al número de filas de Z, que en este caso se cumple. Tenemos acá 3 y acá tenemos un valor de 3. Por lo tanto, se pueden multiplicar. Entonces, colocamos acá el producto de estas matrices. Notemos de que a la hora de hacer la multiplicación de matrices, vamos a elegir una matriz fila de la matriz X, es decir, una fila de X, y la vamos a multiplicar por cada una de las columnas de Z. Y comenzamos. Menos 2, 1, 0, que es la matriz, que es la fila, la primera fila de la matriz X, la multiplicamos por la primera columna de la matriz Z, que es 5, 2, 1. Luego continuamos, elegimos la primera fila y la multiplicamos por la segunda columna. Ahora elegimos la segunda fila y la multiplicamos por la primera columna. Nuevamente elegimos la segunda fila y la multiplicamos por la segunda columna. Y por último tenemos la fila 3. La vamos a multiplicar por cada una de las columnas de la matriz Z. Entonces aquí tenemos, aquí vamos a tener un resultado en cada una de estas multiplicaciones de la matriz, de una matriz fila con una matriz columna, vamos a tener un número real. Y las posiciones y las entradas o posiciones de la matriz producto X por Z. Comenzamos por la posición 1, 1, es decir, la posición que va a estar en la fila 1 y columna 1. Recordemos que para multiplicar vamos a multiplicar la misma posición de la matriz fila por la misma posición de la matriz columna. Entonces, acá tenemos menos 2 por 5. Aquí tenemos la matriz fila por la matriz columna, menos 2 por 5, 1 por 2, más 0 por 1. Menos 2 por 5 es menos 10. 1 por 2 es 2 y 0 por 1 es 1. Perdón, 0 por 1 es 0. Entonces tenemos menos 10 más 2 es menos 8. Va a ser la posición 1, 1. Fila 1, columna 1. Ahora vamos con la posición 1, 2, que es la que vemos acá. Menos 2 por menos 3, 1 por 0 y 0 por 2. Al hacer la operación nos va a dar como resultado 6. Y continuamos ahora con la posición, la fila 2, columna 1. 5 por 5, menos 1 por 2 y 3 más 1. Al hacer la operación nos da 26. Ya que obtenemos en esta posición. Luego vamos por la fila 2, columna 2. 5 por menos 3,
que es menos 15, menos 1 por 0 es 0 y 3 por 2 es 6. Menos 15 más 6 es menos 9. Por último tenemos la posición 3, 3, 1 y la posición 3, 2. Es decir, la fila 3, columna 1 y la fila 3, columna 2. 4 por 5 es 20, 0 por 2 es menos 1 por menos 1 es menos 1. 20 más 0 menos 1 es 19. Y por último tenemos 4 por menos 3 es menos 12, 0 por 0 es 0 y menos 1 por 2 es menos 2. Entonces sumamos menos 12 más 0 menos 12 es menos 14. Luego colocamos los diferentes resultados en las posiciones que le corresponden. Por ejemplo, acá tenemos la posición 1, 1 que nos dio como resultado menos 8 y la posición 1, 2 nos dio 6. Entonces lo colocamos en la matriz producto. Menos 8, 6. Luego aquí lo tengo en orden. Tenemos la posición 2, 1, es decir, fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1 nos da 26. Y lo colocamos acá, 26. El segundo valor es menos 9. Por último tenemos la fila 3, columna 1, que es 19 el resultado. Y la fila 2, columna 2, es menos 14. Menos 14. Y el resultado nos va a dar una matriz de tamaño 3 por 2, es decir, 3 filas y 2 columnas. Que es lo que tenemos acá, 3 filas y 2 columnas. La cantidad de 3 filas y 2 columnas, que es las filas de la matriz X y la matriz Z. Ahora tenemos lo que son las propiedades del producto matricial. Recuerden de que el material que se encuentra en la recuerden revisarlo porque ahí hay más propiedades de lo que son las matrices para que ustedes tengan mayor conocimiento acerca de este tema. Propiedades sobre productos de matrices. Si A, B y C son matrices de tamaño M por N, N por P y P por K respectivamente, se cumple que tenemos acá el producto A por B por C va a ser igual a tener A por B y luego multiplicado por C, que es lo mismo que tener A por B por C, donde se debe cumplir también las características de que a la hora de multiplicar matrices, las columnas de la primera matriz deben ser iguales a las filas de la segunda matriz. Siempre deben de tener cuidado con esa condición. Si A es una matriz cuadrada de tamaño n por n, tenemos que A por I sub n va a ser igual a tener I sub n por A igual a la matriz A, donde I sub n va a ser la matriz identidad de tamaño n por n. Ya estuvimos viendo lo que es el concepto de matriz identidad. Luego, si A es una matriz de tamaño m por n, entonces A0 n por m, es decir, una matriz nula, va a ser igual a tener una matriz nula de m por n. También, si multiplicamos la matriz nula n por m por la matriz A, nos va a dar como resultado una matriz nula de n por n. Y ya para finalizar tenemos la siguiente propiedad. Si A, B y C son matrices de tamaño m por n, n por p y n por p respectivamente, entonces, si se nos presenta esto, A, la sumatoria de B más C va a ser igual a tener A por B más A por C. Es decir,
Vamos a multiplicar la matriz A por cada una de las matrices que se encuentran adentro del paréntesis, distribuyendo esta operación. Así finalizamos lo que es esta tutoría de repaso. Les recuerdo revisar el material de la plataforma y cualquier consulta me la pueden realizar. Por el momento esto es todo.